Bueno, estamos viendo el desarrollo de este Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y tenemos en el estudio, habíamos comenzado con el diputado Víctor Clark y se incorpora al panel el diputado Alfonso Marquina del Partido Primero Justicia. Es decir, aquí hemos logrado imprimir a la una lo que no ha podido UNASUR. Las reuniones indirectas entre oposición y gobierno, pues aquí tenemos dos representantes de gobierno y oposición en esta mesa. Una mesa, bueno, para que conversemos como sabemos hacerlo sobre esta reunión de la OEA, las consecuencias de esta solicitud que ha hecho el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Bueno, mira, yo creo primero, Vladimir, en la madurez, en la responsabilidad, en la sensatez que tiene que haber, como te decía, en la política, y creo que lo que vimos ahorita hace minutos en el Consejo Permanente es la voluntad y la comprensión mayor de lo que te decía, el triste papel de lo que ha jugado el secretario Almagro como actor político de la derecha internacional y de la derecha venezolana. Y otra cosa será la responsabilidad y la posición que harán los estados, y que ya estamos viendo el debate hacia dónde apunta. Hacia dónde apunta a promover a través de las gestiones diplomáticas, seguir fomentando espacios, en primer lugar, de respeto, o también respetamos y reconocemos también los actores, pero también la institucionalidad que existe en la República Bolivariana de Venezuela, pues si no reconocen un presidente legítimo y legal y constitucional que se llama el presidente Nicolás Maduro, hablemos de cuáles son las condiciones para un diálogo. Y ese diálogo tiene que tener una agenda y tiene que haber compromiso por el país y tiene que haber compromiso sobre unos puntos centrales. Lamentablemente lo que estamos viendo es la escalada de factores de la derecha venezolana que, frente al fracaso de estos 5 meses de la agenda política con la que comenzaron en enero, y bien bueno que esté aquí Alfonso, porque Alfonso es de Primero Justicia y en enero eran solo ellos y Capriles el único que hablaba de referéndum. No fue la agenda política que centró la derecha venezolana cuando se instaló en el Parlamento el 5 de enero. No fue el referéndum. Por eso el fracaso hoy de estos 6 meses después, de todas las demás rutas inciertas que lanzaron al país y que ahora están diciendo que sí es el referéndum, como una opción política más que nosotros no la negamos, pero tienen que reconocer un poder electoral que, por cierto, los hizo también diputados. Sin eso no hay garantía de que respetemos y avancemos en democracia y en paz. Imagino que no estás de acuerdo con lo que ha dicho Víctor Clark. Bueno, una corrección semántica. A mí no me hizo el CNE diputado, a mí me hizo el pueblo de Venezuela. Yo tengo que decir, a pesar del CNE y de su conducta, el pueblo de Venezuela nos hizo diputados. Y ya que él habla de la legitimidad, así como él puede argumentar hoy la legitimidad del presidente de la República, no puede también entonces prestarse al juego de desconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional, que es el órgano político que ha obtenido la mayor votación de toda la historia republicana de Venezuela. Así que cuando hablamos de democracia no solo basta con hablar de que hayan elecciones, sino que esas elecciones sean transparentes, es que los resultados de la voluntad popular sean respetadas y acatadas por todos los poderes públicos, y no que se arme esta especie de concurso o de consenso entre dos poderes para tratar de desconocer la voluntad del pueblo y desconocer la Constitución Nacional. Así que la Carta Democrática, que en este momento pareciera incomoda tanto al gobierno y que en otras oportunidades el propio gobierno y el propio presidente actual, que antes era canciller, trataba permanentemente de invocar en otros países, en este caso se está activando precisamente porque hay una precariedad democrática, hay una intención deliberada de desconocer la Constitución y de desconocer precisamente la voluntad del pueblo. La Carta Democrática, tal como lo dice la Constitución en su artículo 23, forma parte de esta Constitución, por lo tanto no se puede hablar de injerencismo. Fue el señor Chávez, en el ejercicio de su soberanía, quien la firmó, y la Constitución establece que todo tratado o acuerdo de derechos humanos forman parte, suscritos legalmente por la República, forman parte de la Constitución. Y el ejercicio del voto es un derecho humano. Mira, Vladimir, dos cosas rápidas. La primera, que tú me lo habías preguntado y ahora hace señalamiento Marquina, con lo que han dicho de las declaraciones cuando el presidente hoy, Nicolás Maduro, que en ese momento era canciller, claro, era canciller de una república bolivariana que estaba ejerciendo como Estado miembro su derecho en el marco de esta Carta Democrática y de los artículos que hace referencia a Marquina, abrogando por otro Estado miembro que se le había desconocido su orden constitucional con un golpe de Estado que sacó en pijama al presidente electo por el pueblo de Honduras y lo puso en otro país, expulsado por las fuerzas militares y por un golpe parlamentario que cortó el hilo constitucional de Honduras. Y en ese caso, el canciller venezolano, facultado por quien dirige la política exterior venezolana, que es el jefe de Estado,
que es el presidente en ese momento, comandante Hugo Chávez, como tú dices, y hoy el presidente Nicolás Maduro. Yo entiendo las aspiraciones políticas, personales, de ambición que pueden tener cada uno de los actores de la derecha en su carrera desbocada, quien quiere ser presidente, pero el único que tiene facultades constitucionales, de Estado, de República, para dirigir la política exterior y participar en el seno del Consejo Permanente del Estado de la Organización de Estados Americanos, se llama el presidente Nicolás Maduro, y su canciller, que va como enviada. Ahora, ¿qué pasa? De la cosa. No es en este caso, como también yo te voy a poner este ejemplo. El día de ayer se aprobó en la Asamblea Nacional, bueno, un desdichado acuerdo que en su punto segundo dice respaldar la decisión del secretario general de la OEA, esa decisión de intrometerse en los asuntos venezolanos, que no sean los factores democráticos que resolvamos las garantías constitucionales de paz, de convivencia, de respeto y de respuesta al pueblo de Venezuela, sino que ahora es desde afuera que quieren decir cómo es que Venezuela debe caminar. Entonces dice esta asamblea ayer, respaldar la decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de solicitar una reunión extraordinaria sobre lo que hizo el día de ayer, y después dice: asimismo, reiteramos la disposición para que Henry Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, intervenga en dicha reunión de acuerdo al criterio del secretario general expresado en el informe también infeliz que hizo el secretario, y que al final redujo, que ahorita yo lo voy a comentar, en 8 puntos, y que fue a la vez de Twitter donde él dijo cuáles son las consideraciones. Pero a mí me gustaría que precisáramos los límites de la Carta Democrática. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, un Estado, de acuerdo a algún poder, si por ejemplo la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia considera que el gobierno, que el Poder Ejecutivo está violentando la Constitución, ¿no tiene aplicabilidad a la Carta Democrática? Le pregunto a ambos. Bueno, lo primero es que el diputado, como tú has dicho la palabra clave, Estado. Aquí no se está hablando de gobierno, es el Estado de Venezuela, venezolano. Por lo tanto, este es un poder público legítimo que representa al pueblo de Venezuela y que podemos acudir a solicitar, en este caso, entre los organismos bilaterales o multilaterales, la actuación de estos para que velen en Venezuela por la democracia y por los regímenes de libertades que en este momento están seriamente afectados. Ahora bien, el comunicado de la OEA procura un diálogo, pero un diálogo como también está procurando en este momento UNASUR, que tiene la intención de lograr que nos pongamos de acuerdo en resolver los problemas más ingentes al pueblo de Venezuela. Aquí estamos hablando de la inflación más alta del mundo por producto de una política económica errada que ha llevado a Venezuela no solo a esa inflación de 3 dígitos, sino también a unos niveles de escasez que son terribles. En ese diálogo tenemos que abordar la crisis humanitaria o la crisis, como la quieran llamar los diputados, pero que tienen que reconocerla, que hoy se nos están muriendo los venezolanos porque no consiguen los medicamentos. Tenemos que hablar de la reinstitucionalidad o reinstitucionalización democrática del país. No puede ser que se conjugue un poder judicial, por cierto, electo o designado al margen de la Constitución con el Poder Ejecutivo para tratar de desconocer la voluntad del pueblo y la Constitución nacional. Tengo que hacer la pausa, Víctor, y al regreso tienen la palabra, por supuesto que sí. Ya regresamos con Víctor Clark, y yo voy a decir Humberto otra vez, el papá. Víctor Clark y Alfonso Marquín, diputados ambos. PSV, Mesa de la Patria. Ya venimos.